hacer funerales, bueno, él sí que no ha ido a un pasaboga nunca. Entonces el Ale va a hablar de la pureza. Yo voy a contar lo que no se hace. Pastelera tus pasteles, ¿cierto? Entonces para eso quiero presentar un poco mi testimonio de parte de mi historia de vida. Muchas veces cuando me invitan a compartir, la gente tiene presente tu presente, valga la redundancia. Y ve eso, y eso les gusta. Muchas veces la gente se enamora del momentum que está teniendo un predicador, pero no saben el costo o el precio que pagó para atrás. Aquí hemos escuchado algunas historias, Marcelo, algunas, ¿cierto?, que son tan interesantes. Y una de las cosas que nos gusta hacer en la viña, que lo hacemos con intención, es ser muy transparentes y contar nuestras historias así en calzón quitado. Entre los pastores más tenemos momentos de confianza donde nos contamos nuestras debilidades y nos contamos lo que pasa realmente con nosotros. Y creo que esa es una tremenda estrategia para en un momento confrontar al diablo que trata de anularnos, aislándonos, haciéndonos sentir que somos lo más podrido, o que este tema te pasa solamente a ti, y que cómo puedes ser digno de, ¿cierto?, poniendo vergüenza en esas áreas. Entonces por eso nos vamos a tirar a la piscina, y a mí me encanta hablar de esto. Hace un tiempo atrás me tocó hablar en Jucum a líderes, a pastores y pastoras acerca de estas cosas. Les dije, bueno, ustedes han visto el programa de la tele donde salimos nosotros con mi esposa. Sí. Bueno, ustedes sabían que tenemos en un colegio nosotros 400 niños. Oh, sí. Y hacemos viajes a África y viajamos y toda la gente, sí. Y ahí les digo, ¿y ustedes sabían que estuvimos separados con mi esposa un año? Y ahí se genera el... ¿Pero cómo? Y yo realmente, si soy sincero, debo decir que tengo 19 años de casado y uno de descanso. Descanso a mi señora, sí. Pero realmente lo que quiero comentar es lo que pasó en mi vida, y en este sentido lo hago. Una vez compartiendo este tema, se me acercó una persona y me dijo, José, pero eso es tan crudo que mejor no lo cuentes, porque eso es muy crudo como para contarlo, y la gente que te conoce no tiene por qué saber esta área de tu vida. Y esta persona me dice eso ahí, y en la puerta otro calladito me dice así, gracias por contármelo, me está pasando lo mismo. Y yo me di cuenta que por ese que habló calladito, por eso lo cuento. No lo cuento para la persona que se escandaliza o le va a ser difícil, sino que le cuento para el que ha estado en lo que estaba yo. Entonces, bueno, aquí va el cuento. Yo me convertí en una forma milagrosa de Dios. Y mi historia para atrás, muchos la conocen, de cómo salí adelante, de lo difícil que fue mi vida, y ya, eso es parte de otro testimonio. Pero ya siendo cristiano, estando en la iglesia, una de las cosas que más me pasaba es que me invitaban mucho a predicar. En ese tiempo yo me convertí al Señor en la iglesia pentecostal y después pasé a ser parte de la iglesia de Asambleas de Dios. Y siendo parte de la iglesia de Asambleas de Dios, me invitaban a predicar más a mí que a mi pastor. Entonces me invitaban a predicar a este lado y predicar en lugares que nadie había predicado, y terminé estando a cargo casi de 2000 jóvenes en la octava sección de las Asambleas de Dios, cuando se organizaban eventos grandes y eso. Estando en ese tiempo, estábamos pasando un momento muy crudo como matrimonio, porque ministerialmente muchas veces uno privilegia el ministerio que la familia. Y pasa esto, y esto se lo confieso que pasa hasta el día de hoy. Yo personalmente diariamente recibo 5 personas, 6 personas en la iglesia que me comentan sus problemas. Entonces uno está tan cansado de escuchar y de hablar que no quiere escuchar ni hablar en la casa. Entonces tú llegas a la casa y tu esposa está diciendo, pero cuéntame algo, y tú estás diciendo, nada. Y ella te quiere contar algo, pero ella te ha contado tantas cosas que no quiere escuchar nada. Entonces esto también me pasó ministerialmente en ese tiempo. Era tanto lo que compartía con otras personas, aconsejaba a otras personas, que no era capaz de hacer lo mismo con mi familia. En ese tiempo, mi esposa y yo. La relación se empezó a deteriorar, pero una de las cosas que nosotros hacíamos, no íbamos a la iglesia y nos poníamos la cara de líderes. Compadre, 3 meses que no pasaba nada con mi esposa, nada. Hermano, casado, nada. Pero llegábamos a la iglesia y entramos de la puerta y era, el líder siempre tiene que sonreír, siempre tiene que estar bien, el líder no peca,
el líder no cae en quebranto, el líder, entonces con mi esposa éramos igual que las michiles. Siempre dando la cara bonita, pero nunca hablando esto. Es más, en ese tiempo en la asamblea, no sé si este tiempo se practica, un líder no pasa adelante para que lo ministre, sino que él ministra. Es más, si tú ves a un líder pasar adelante, es como que te escandalizas, como, bueno, hay que sacarlo del liderazgo, ¿cómo está tan débil? ¿Entiendes? Entonces, estábamos mal con mi esposa, estábamos en una situación muy mala y me toca la tremenda consejería. Una mujer sola, bonita, con buen cuerpo y que tenía problemas sexuales. Y yo, con el tanque cortado hace 3 meses. Quiero ser sincero en esto. Yo quiero ser muy directo para hablar con ustedes. Uno cree que uno se casa y del momento que se casa, todas las minas ricas van a desaparecer. No sé si usted alguna vez tuvo el pensamiento. Bueno, mira, aquí no se ríe. Bueno, entonces, el tema es verdad. El único problema es que uno se casa y empieza cada año a salir nuevos modelos. Y los modelos del año son mejores que el modelo tuyo. Entonces, de verdad, ahí se genera todo un tema donde tú te das cuenta que sigues siendo hombre, aún estando casado con tu esposa, y sigues reaccionando a cosas, pero que muchas veces ministerialmente queremos decir como, no, a mí no me pasa eso. Y de estas cosas no conversamos. Entonces en ese tiempo, esta niña me está comentando sus problemas y me está comentando sus debilidades en el área sexual y cómo no es atendida en esa área, siendo tan joven. Y yo, ahí se escuchan muchos comentarios. ¿Le ha pasado? No, el cuento es esto. El cuento que empecé a entrar y meterme en una relación con una persona, y esto empezó como una mera conversación. Y simplemente como una conversación de te ayudo y conversemos de este tema y conversemos de este tema, aún yo sabiendo que conversando con ella me pasaban cosas. Y yo no era capaz de poner los límites. No sé si a usted le ha pasado, quizás no ministerialmente, pero quizás con la secretaria, o quizás con una compañera de trabajo, que le gusta darse chistes más subidos de tono, o jugar de formas impropias. Y uno empieza a caer en ese juego y sin querer empieza a avanzar y avanzar y avanzar en este asunto. De verdad, amigos, quiero ser muy sincero con ustedes. El Espíritu Santo sí me advirtió que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y era como que me levantaba una banderita roja diciendo, José, no. Pero yo, en mi super espiritualidad, decía, conozco la palabra, sé orar, he predicado a tanta gente, ¿qué va a hacer esto? Yo puedo. En ese yo puedo me iba metiendo en esto, sin darme cuenta que estaba casándome solo en una situación que no iba a poder salir. Me acuerdo que hubo un momento clave, iba manejando mi camioneta hacia tomar estas consejerías con ellas que me estaba gustando. ¿Por qué? Porque sentí esta cosita interna que no sentía por mi esposa en ese momento. Y cuando estoy en ese contexto, el Espíritu Santo me dijo directamente, no vayas allá. Y yo dije, y fui. En ese momento sentí que fui solo. En ese momento sentí como si literalmente el Espíritu Santo se bajara del auto y yo partí solo. Cuando llegué y esta niña se subió a la camioneta y estuvimos ahí, yo me acuerdo que le declaré mi amor a ella. ¿Sí? Directamente. Que me gustaba, y esta es la clásica que yo siempre recomiendo a las mujeres cuando me hablan, que tengo problemas en mi casa, que ya no me acuesto con mi esposa, que ya... Esta es la clásica. ¿Sí? Es la clásica de un hombre a una mujer, sobre todo un hombre casado a una mujer. Entonces, le hablo esto y ella dice esta frase. Me dijo, ¿y dejarías todo? Tu ministerio, tu esposa, la iglesia, por mí. Dios, me dijo Dios, por mí. Y yo le dije sí. Cuando yo le dije sí, esa mujer me dijo, oye, estaba bromeando.
estaba bromeando, pero yo no. Ahí sentí simplemente que yo entregué todo lo que en un momento Dios había hecho conmigo para satisfacer estos deseos o estas ganas o esta situación que no había resuelto en casa. Esto empezó a ser pequeños visitas, besitos, hasta que se empezó a escalar y se transformó en un affair, como dice la palabra. Si alguien me pregunta hasta el día de hoy, nunca pasé una noche con ella. Pero sí, estábamos en mi camioneta, sí salíamos, sí nos encontrábamos por ahí, y obviamente que había sexo en todo este tema. He sido siempre macho en mis cuestiones. Así que un día no aguanté más y le dije a mi esposa, tengo otra mujer y a ti ya no te quiero. Y así que le dije directamente esto, yo ya no te quiero, tú me arruinaste en la vida, yo tengo otra mujer. Y yo me acuerdo de esta oración chiquilla. Yo me acuerdo yendo a la presencia de Dios, cuando estaba con los problemas con mi esposa, y oraba así. Le decía, Señor, ¿por qué me diste esta mujer? ¿Por qué me diste esta mujer? Mira que esta druga, mira que esto, mira todo. Y empezaba a quejarme de mi esposa con Dios. Y me levantaba, porque lo único que quería que Dios me dijera, ya, déjala. ¿Le ha pasado a usted en su corazón que en un momento quiere que como por una cosa de la naturaleza o accidente su esposa fallezca? Soy sincero, cosa de quedar viudo y poder escoger de nuevo. Bueno, a mí me pasó. Claro, porque era más cristiano que ella falleciera y yo fuera viudo y así poder escoger otra. ¿Sí? Pero realmente lo que quería en mi corazón es hacer esto. Es dar un paso al costado y dejar esa mujer. Tuve la fe con esta mujer y esta mujer, padre, llevaba casado 7 años con mi esposa con esterilidad, esta mujer en un mes de relación quedó embarazada. Y ahí me enfrento al conflicto. ¿Qué voy a hacer? Esta mujer lo único que quería era deshacerse del hijo. Y por lo otro, tenía iglesia y tenía todo el otro tema. Y empieza a jugarse este tema de que ella se quería hacer un aborto. Y yo nunca había tenido un hijo. Y yo realmente lo único que decidí, dije no, aquí voy a jugármela por este bebé. Y ahí empezó mi karma, donde toda la religión me dejó completamente. La iglesia esto lo escandalizó increíblemente. Era un líder cuando le comenté a mi pastor lo que había pasado en esos años. Justo tenía un evento donde iban a estar los 2000 jóvenes y a mí me tocaba liderarlo. Y cuando estaba ahí, antes de ese evento, 4 días antes, hablé con mi pastor. Le dije, pastor, tengo un problema. ¿Qué? Tengo una relación con alguien. Me dijo, José. Le dije, sí, y está embarazada. Y el pastor me dijo, pero justo ahora. O sea, la importancia en la persona y lo que estaba pasando en mi vida era 100%. Y me dijo, pero justo ahora. Y me dijo, no le digamos a nadie porque capaz que lo pierda. Estábamos hablando de un hijo. Estábamos hablando de familia. Eso me terminó simplemente de embarrar lo que era mi imagen con la religión y de ahí salir de ser evangélico y no quise ser en mi vida evangélico nunca más. Nunca me fui a vivir con esta mujer absolutamente, pero empecé a hacer todos los papeles de divorcio con mi esposa. Empecé a hacer todos los papeles con abogados para divorciarnos. Y me acuerdo que era muy duro yo con ella. Y le decía yo a ella cuando íbamos a hablar con los abogados para quién se quedaba con la casa, quién se quedaba con esto. Y yo le decía a mi esposa, le decía, mira Nara, para mí eres un libro que yo ya di vuelta a la página. Y no pienso volver a leer. Así que olvídate. Y mi esposa, que es la que se lleva todos los puntos aquí, me decía, para mí, tú eres mi esposo. Y este niño que llevo aquí, no me lo voy a sacar. Porque yo hice un pacto contigo. Y eso nadie lo va a quebrar. Eso me mataba. Porque yo quería por último que al confesarle lo que había hecho me pateara y hubiese sido mejor para mí. Pero cuando ella me confesaba su amor en medio de lo que yo le había hecho, para mí era, pero ¿cómo esta mujer me ama? Aún así.
En ese tiempo me dediqué a vivir la vida loca. Y la vida loca de verdad, no me quedé con esa mujer, solamente la cuidé para que naciera el bebé. Pero me metí con toda mujer que pillé por ahí, porque dije, me voy a liberar de este canutismo que tengo dentro. Quiero ser muy sincero en esto, hermanos. Lo que me dejaron fueron los líderes de la iglesia, los hermanos que yo había liderado todo el tiempo. Pero el único que no me dejó fue el Señor. Y yo caminaba y sentía que Él caminaba conmigo. Y yo a veces me paraba y le decía, pero ¿cómo andas conmigo ahora? Y Él seguía en silencio al lado mío. Y cuando todos me cerraban la puerta, Él estaba ahí. Y lo sentía. Y sentía que su presencia estaba ahí. Sentía que estaba dolido, pero Él ahí presente conmigo. Él no se había ido. Y me acuerdo que un día me había metido con Juanita, Marita, Pamelita, con todos los que conocí por ahí. Y me acuerdo que un día quise salir a carretear y dije, voy a carretear como antes. Y me llevaban amigos a presentarme, amigos del trabajo que siempre son súper buena ayuda en este lugar. Me llevaban a presentarme la mina, la mujer que simplemente ella sí que iba a solucionar mi vida. Y me llevaban a presentar a esa niña y yo iba a salir con ellos y me estoy mirando al espejo y le digo, Dios, ¿por qué no puedo disfrutar esto? ¿Por qué no puedo ni siquiera hacer como lo hacía antes? Y salir y pasarlo bien. Y ahí me di cuenta que era salvo. Y que ya no me podía gozar en el pecado como lo hacía antes. Ya no me podía gozar en las cosas que hacía antes y no podía encontrar placer en las cosas que quería hacer antes. Y que mi vida estaba cambiada completamente. Estamos hablando de pureza. Hablamos que muchas veces la gente idealiza esto. Yo me acuerdo que llegué a la viña en esos años porque quedó solamente un amigo que me conocía de esos años que me llamaba por teléfono y era Giovanni Contreras, que fue pastor de la viña donde estábamos nosotros. Y el Giovanni me llamaba, me decía, José, no te olvides de Dios, ven a la iglesia. Y yo estaba hasta aquí con la iglesia, no quería saber nada de la iglesia. Una vez la situación estaba tan mal que subí mi camioneta en la carretera del Cobre para desbarrancarme en la camioneta. Ustedes saben que conocí a Dios cuando estaba a punto de suicidarme, ¿cierto? Así conocí a Dios cuando estuve a punto de suicidarme, cuando usaba pasta base. Esta vez había avanzado con Dios y al alejarme de Dios, lo único que quería hacer era como continuar con lo que no continué en esos años. Y fue quitarme la vida. Y estaba en esa carretera del Cobre, listo para desbarrancarme. Y estaba con mi camioneta ahí. Y ahí ya no quedaba opción. Había una mujer embarazada que lo único que quería matar a su hijo. Había destruido a mi esposa por otro lado, una mujer preciosa que me decía que me amaba y que me amaba. Y tenía todo este otro séquito de mujeres que servían para eso nomás. Entonces, ¿qué estaba ahí? Yo lo que quería era morir. Y estando ahí, el teléfono que no toman nunca en la carretera del Cobre, por favor, vayan ahí arriba y traten que le tome un teléfono de cualquier compañía en la carretera del Cobre, en las vueltas que está dando, no toman ni uno. No, carretera del Cobre aquí en Teniente, en Rancagua. Y estoy ahí y suena el teléfono. Y era el Giovanni Contreras. José, ¿qué estás haciendo? Oh, decía, no lo puedo creer. ¿Cómo Dios, a pesar de todo lo que he hecho, sigue insistiendo en mi vida? Y Él insistió. Y yo creo que Dios es violento para amarnos. Y Él nos ama, y nos ama, y nos ama, y no importa lo que Él nos ama, y nos persigue en ese amor, y no nos deja tranquilos hasta que entendamos el amor que Él tiene por nosotros. Así empecé a venir a la iglesia acá, mientras esta mujer seguía en su embarazo. Yo empecé a llegar a la iglesia de Las Condes, y llegaba ahí a Manquehue, y me sentaba en lo último, cuando hablaban del Evangelio, yo no quería manifestar nada, pero lloraba todo el rato. Y lloraba atrás solo. Y me acuerdo que quería pasar como desapercibido. Y en ese tiempo recibí algunos mensajes de Dios y hubo un momento que simplemente Dios como que perforó mi corazón y fue con un mensaje de Mefiboset, cuando invitaban a este inválido a la mesa. Y yo sentía que Dios me invitaba a la mesa nuevamente a comer con Él. Cuando pasó eso, wow, se lo digo sinceramente, bueno, el Ale y su esposa fueron personas que me aconsejaron en esos años, ¿te acuerdas, Ale? Me recibieron y me dieron consejería en esos años. En un momento sentí que podía recuperar a mi esposa. Y me paré y fui a luchar por mi esposa, que me creyera esa mujer. Fue increíble.
Pero Dios, después de 4 meses de intentarlo, recuperé a mi esposa y empezamos a venir a la iglesia nuevamente. Y lo único que quería yo, dedicarme a la vida laboral y olvidarme de todo lo que tenga que ver con evangelio y cosas así. Y así estuve de nuevo como 3 o 4 años en la iglesia, sin hablar nada. Hasta que alguien un día en una comida así de amigos me dijo, José, cuéntame tu testimonio. Y les conté lo que les estoy contando a ustedes. Y sentí que mi vida nació. Y sentí que mi vida partió como partió de nuevo. ¿Por qué cuento esto? Porque el diablo es tan sigiloso en hacer su trabajo con nosotros, que nosotros podemos estar metiendo la pata y él sigue trabajando en nosotros como que esto es justo, como que esto está bien, o que simplemente es tan sucio que nadie más no debe saber. Pero estoy seguro, chicos, que más de alguno de los que está aquí conmigo ha vivido lo mismo, está viviendo lo mismo, o está abriendo puertas para lo mismo. Porque una de las partes más sensibles en lo que los hombres de Dios, inclusive hombres conforme al corazón de Dios, cayeron, fue en esta área de la pureza y de la sexualidad. Ejemplos como el de David, está claro. Un hombre que adoraba a Dios y un hombre que era entregado por Dios, en esa área había sido quebrantado. Nosotros no queremos con ustedes darle una falsa imagen de quiénes somos. Es más, nosotros en nuestra iglesia nosotros nos cuidamos. Y los pastores, para que usted vaya a la iglesia y vea que todas las oficinas tienen un vidriecito ahí. ¿Sabe para qué? Para no hacer ninguna cochinada sin que nadie lo vea. ¿Y sabe por qué aconsejamos a mujeres solamente 3 veces y después lo tienen que aconsejar a una mujer? Porque sabemos que somos hombres. Y sabemos que eso no es papel de nosotros. Y que después de 3 consejerías paráis de conversar cosas nuevas y empiezas ya a darle vuelta a las mismas cosas antiguas. ¿Y por qué nos cuidamos tanto nosotros de, si vamos a tomar un café, nos tomamos café con hombres afuera y no con mujeres? ¿Y eso lo hacemos como pastores? Porque sabemos que somos hombres. Y no nos gustaría que ni ella se pasara un rollo, ni nosotros también pasarnos un rollo, simplemente estar en un lugar privado con alguien que no sea nuestra esposa. Esto es demasiado necesario, trabajarlo en transparencia. Les digo, no va a haber tentación después de una oración, no, loco. La tentación es diaria. Y a lo mejor en mi área puede ser mujeres, o pueden ser aún mujeres, pero quizás en tu área es otra. Pero el diablo simplemente va a querer poner sobre nuestras vidas estas áreas como de impureza para poco a poco estarnos dibujando la línea un poquito más lejos de Dios, hasta que en un momento te das cuenta que estás tan lejos que ya es difícil volver atrás. Yo quería poner este tema de mi testimonio simplemente para hacerme vulnerable ante usted. Y muchas veces la gente se queda simplemente con el mensaje y dice, qué bueno, pero no conocen la historia que ha pasado para atrás. No conocen todo el agua que ha pasado debajo del puente. Después de esto, Dios nos restauró como matrimonio. Hoy día, esto pasó cuando teníamos como 7 años, hoy día tenemos 19 años casados. Y hoy día sigo dándole cuenta a mi esposa de este tipo de cosas. Les voy a contar algo último antes de que la le pase. ¿Se acuerdan de la oración que hacía arrodillado y le pedía a Dios que me sacara a mi esposa de cualquier forma, inclusive muerta? No, de verdad, inclusive muerta. Después me acuerdo cuando mi esposa no me pescaba, porque no me pescó así. No llegué y le dije, vete a la casa y se vino. No. Fueron 4 meses de intentar recuperarla. Y me acuerdo que un día me pillé en el mismo sillón orando. Señor, devuélveme a mi esposa. Devuélveme a mi esposa. Y le pedía por mi esposa. Y Dios, ¿sabe lo que me respondió? Me dijo, tu esposa sigue siendo la misma mal genio que era antes. Y yo le dije, Dios, no me está ayudando. Pero ahí me di cuenta que yo la tenía que amar por sobre su carácter. Que yo no la amaba a ella por lo que ella podía hacer para mí, sino que yo la amaba por lo que yo sentía por ella. Y que mi misión y mi matrimonio no era cambiarla a ella, sino que cambiar yo por amor a ella. Ahora, en la misma instancia, cuando mi esposa estaba lejos de mí, me enseñó lo mismo. Que ella no había sido puesta en mi vida para cambiarme a mí, sino que había sido mi vida puesta en mi vida para que ella mejorara su vida por causa de mí. Entonces, en esto, chicos, simplemente quiero dejar esto y permitirle a Ale. ¿Ves tú que tú eres la parte santa de esta? Hicimos un match. Perfecto.
Una vez escuché a Penn Clark que dijo: este es un tema terrible y un tema en que cualquiera de nosotros puede preguntarse, bueno, ¿y quién tiene autoridad para hablar de estas cosas? ¿Qué hombre puede pararse adelante y decir, voy a hablar de pureza sin sentir culpa o algún recuerdo o lo que sea? Pero él dijo, alguien tiene que hacerlo, entonces hay que hacerlo. Y por mucho, amigos, que esto sea un tema que le sacamos el cuerpo o que tratamos de no hablar o de siempre bromeamos, ¿verdad? Es como una manera de esconder el enfrentar la cosa, de tirar el chiste, ¿no? Entonces se tira el chiste, se tira a la risa, pero la verdad es como todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y me encanta la valentía de mi amigo. Yo respeto ese José, respeto, y creo que toca mucho en el corazón. Y yo creo que Dios no quiere para nosotros que seamos quebrantados. No quiere que nosotros lleguemos a tener que pagar caro consecuencias de errores así, donde se mezcla tanto. Y en lo personal, ¿qué puedo decirles? Como una vez leí que todos los hombres luchamos contra las 3 Fs. No sé, ¿han escuchado esto? ¿No? Fama, falda, fortuna, ¿no? Las 3 Fs fatales de los hombres. Entonces yo un día pensé, ok, fama, sí, eso es bueno. Los hombres de Dios que se pasan a ser famosos se marean con la fama y caen, ¿verdad? Se equivocan y meten la pata. O fama, fortuna, bueno, con mucha plata también como algo malo para hacer y que corrompe el corazón. Entonces yo saqué la cuenta. Alejandro, tú no tienes problemas ni de fama ni de fortuna, así que te queda una F, tienes que cuidarte de eso. Así que sé que este es un área donde en realidad yo creo que ningún hombre no ha sido probado o tentado o ha pasado o ha tenido sus problemas, ¿no? Y puede ser que, claro, lo de José es una exposición de una situación tan clara y tan de la vida, pero las estadísticas, los gringos que hacen estadísticas de muchas cosas, indican que hay una cantidad incluso de pastores, ministros que son adictos a pornografía. Es una cantidad alta. ¿Por qué? Porque es fácil esconder el problema. Es una manera de, ok, no tengo problemas con personas, entonces me busco en mi propio refugio y me escondo en eso. Pero la verdad es que es tanto o más grave que el adulterio concreto, ¿no? Con personas, con otra mujer, con quien no corresponde. Y lo que yo quiero compartir esta noche es sencillamente, son algunas pequeñas cosas que creo que por lo menos nos pueden ayudar en esta pelea, ¿ya? Porque tú y yo vamos todos los días a enfrentarnos a decisiones. Siempre. Te puede pasar situaciones en la calle, en la casa, con la tele, con tu computador, con 1000 situaciones donde tú necesitas tomar una decisión. ¿Me entiendes lo que estoy hablando, no? Entonces, primero que nada, creo que primero debemos reconocer y también ayudarnos entre nosotros, tal vez compartiendo libremente que tenemos problemas en esta área. Si tú tienes problemas en esta área, sepa que en esta iglesia no estamos para condenar. Si alguno de ustedes tiene un problema de adicción con pornografía o con alguna situación de ese tipo, tenemos programas como Nuevos Comienzos, donde nos enfocamos en poder restaurar y apoyar. Y esto no es solamente una frase que yo digo de que fuiste herido por personas, pero Dios va a usar personas para restaurarte. Yo creo que eso es una realidad en nuestra iglesia. Dios usa personas, la iglesia, para traerte a sanidad. Nuestra iglesia es una comunidad donde encuentras sanidad si te abres y si eres capaz de ser vulnerable y exponerte para que el Señor te restaure. Amén. Amén. Entonces, yo entiendo lo que José está diciendo respecto de ser defraudado por liderazgo, pero si junto con contar su historia, él está contando a ustedes también cuál es nuestra filosofía de liderazgo, no buscamos
que las personas valgan por lo que hacen, sino por quienes son. Y en eso, ese punto nos ayuda a guardar y a cuidar la persona con la que me relaciono para trabajar en la iglesia, en el espacio de la amistad más que de la función. Entonces es una forma de buscar protección, el ser reales, el que yo te diga quién soy, quién eres tú y en qué estamos. Que no pretendamos que somos extraterrestres. No, el tema es complicado, el tema es difícil, pero se puede pelear, y eso es también valentía. También corresponde a lo que hemos estado hablando hoy día, de lo que yo siento que el Señor está haciendo en este fin de semana, de levantarnos y pelear. Así que algunas, si alguien quiere tomar notas, son cosas muy prácticas que nos ayudan a entender. En Daniel 1:8, la palabra dice ahí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Ya? ¿Han leído este pasaje? Cuando este hombre estaba invitado y tentado a comer, Daniel 1:8. Estaba tentado por el rey a probar la comida del rey. Y Daniel tenía celo y entendimiento de que comer eso sacrificado a los ídolos no correspondía a un hijo de Dios. Y Daniel dijo: no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Voy a guardarme de no ser contaminado. Voy a cuidarme, voy a protegerme de no hacer algo que va a traer algo malo a mi vida. Y la primera cosa que debemos entender en todo este proceso es que si ese es nuestro norte, entonces podemos vencer. Si yo propongo dentro de mi corazón como lo primero, yo voy a guardarme, yo voy a cuidarme, yo voy a protegerme, yo voy a evitar contaminar mi vida, yo voy a evitar hacer ciertas cosas que van a llevarme a mal, esa determinación primero te protege de lo que puede empezar a pasar si no has propuesto en tu corazón protegerte. ¿Me sigue donde estoy? Es decir, hoy día la ética situacional casi nos dice y nos explica y nos pone en una película que el adulterio es correcto. No sé si alguien vio una película que se llama Los Puentes de Madison, hace años atrás, perdón los más jóvenes, pero para que vean que el tema no es viejo, digamos, no es de ahora nomás, es de mucho tiempo. Pero es una película que si tú la ves, tú dices, pero hermosa la fotografía de la película, ¿verdad? Un fotógrafo más encima del compadre, ¿verdad? Y la pobre mujer, ¿verdad? Esposa de un granjero, grueso, tosco, incorrecto, no sé. Entonces tú terminas como convencido mirando el final de la película que está bien. O sea, está bien. Como que, pucha, la película termina en que el visitante con el que tuvo su aventura, la mujer se va y ella queda como viviendo una vida infeliz con su marido. Entonces, vivimos un mundo y vivimos en un sistema, y eso por mencionar una, ¿ok? Al punto que cuando tú sientes y cuando tú estableces dentro de ti esto es lo correcto, tienes que estar listo para recibir los bombazos de ser el estúpido, el tonto, el ridículo, el retrógrado en tu pega, en tu oficina, con tus compañeros. Tienes que saberlo, porque eso va a venir. Pero el punto número 1 es proponer en tu corazón no contaminar. Lo que tú decides que vas a prevenir, vas a poder prevenir. Pero si uno anda pajareando, te va a llegar el coscacho. La cosa va a pasar por sobre ti. Lo número 2, dije primero dije, digamos, prepárate para no contaminarse. Número 2, establece prioridades. Establece prioridades. Y aquí este es un tema. Tú puedes ir a la iglesia,
ver películas bonitas de Walt Disney, puedes como leer buenos libros, puedes no mirar la revista, puedes evitar todo esto, puedes hacer 1000 cosas que te van a evitar de que lo que esté afuera te contamine, y eso es una buena cosa, no está malo. Pero la Biblia dice que los malos deseos, la podredumbre, el pecado, ¿de dónde está? ¿De dónde viene? De adentro. Es decir, mi punto aquí, no basta que tú busques como protegerte de lo externo, sino que tienes que poner semillas dentro que den fruto desde lo interno hacia la vida externa. Es decir, si yo no cultivo dentro de mí un corazón con palabra, con meditación, con oración, la verdad, no saco nada con tener el campo limpiecito de basura, ¿verdad? De cizaña. Y no, si está limpio el campo, pero si no pones una semilla, si no plantas, de manera que esperes que puedas regar y que de verdad te enfoques en aquello que está dentro de tu corazón para que dé fruto, entonces claro, parece que se ve bonito el campo, pero no hay nada más. He hablado mucho con hombres que tienen problemas con cierta adicción. Y en lo personal, cuando he estado tentado como a caer en pornografía o mirar cosas que obviamente no están correctas, siempre me doy cuenta que hay un punto en que yo estoy dejando de cultivar algo en mí. Estoy como un poco lo que decía José, viviendo en lo externo, viviendo en la cáscara, viviendo en lo que de alguna forma me permite mantener la forma, pero yo perdí el contenido en mi corazón. Y eso si le puede pasar a un pastor, ¿crees que no te puede pasar a ti? Entonces necesitamos como priorizar y decir, no solamente yo me cuido de lo externo, sino que cultivo lo interno. Es diferente enfrentar una tentación sexual habiendo tenido tiempo con Dios, buscando palabra de Dios que alimente mi alma, a salir a la calle pajareando, sin nada. Sencillamente como, bueno, aquí estoy. La cosa llega. Un amigo mío, me acuerdo que, siendo muy honesto, me dijo, Ale, mi cuestión con pornografía llegó tan lejos que me di cuenta que tenía más pornografía yo en mi mente que en el canal pornográfico que yo había contratado. Era más creativo en mi cabeza en lo que estaba procesando que lo que yo estaba viendo en la imagen. Es decir, este proceso para llegar allá, ¿verdad? Para estar en ese punto, es porque en realidad hace rato no hay siembra en el corazón. Y lo que hay es procesar y procesar y procesar algo que en algún momento va a dar fruto. Cultivar adentro algo incorrecto va a dar fruto algo incorrecto. Entonces, eso es un buen punto. 3. Define tu límite y aléjate de esa línea. Define cuál es tu límite y mantente lo más distante de ese límite. No busque el borde, ¿no? Alguien dijo, cuando los buzos usan estos tanques de oxígeno, ¿verdad? Y descienden a la profundidad, no están buscando cuánto más pueden bajar con tal de poder resistir. Saben que si bajan más de lo que se supone que deben bajar, se pueden morir. Entonces, cuando hablamos de poner límites, estamos entendiendo qué yo sé de mí, donde yo entro en terreno peligroso. Y cada uno tiene que pensar en esto, yo me conozco. Yo, Alejandro, yo me conozco. Yo sé cuáles son mis fortalezas y sé cuáles son mis debilidades. Yo me doy cuenta en mi propio proceso personal, como cuando yo me quedo en el área de ser más vulnerable al pecado, producto de empezar un proceso en mí donde yo pienso, y de bajonearme me doy permiso, y de darme permiso me expongo, y de exponerme caigo. Entonces no es que llega gratis,
Hay procesos que uno empieza como a caminar desde un espacio para llegar al otro. Entonces, poner límites nos ayuda a mantenernos ahí. Piensa en las siguientes preguntas que voy a leer. ¿En qué áreas de mi vida tengo yo una batalla constante? Esa es una buena pregunta para llevarte a la casa y procesarla. ¿En qué área de tu vida tienes una batalla constante? Y aquí no hablo solo de pornografía pero ¿qué área? ¿Qué área? Otra pregunta. ¿Hay algún pecado al cual soy particularmente vulnerable? ¿Hay algún pecado hacia el cual soy particularmente vulnerable? ¿Que debo pensar bien? ¿Hay alguna actividad o situación que consume demasiado tiempo en mi vida? ¿Hay alguna actividad o alguna situación, algún evento que consume demasiado tiempo en mi vida? Y la última, son preguntas que quiero dejarte para que tú trabajes contigo, ¿ok? Para que tú puedas como, ok, aquí voy a, no ahora, pero como para llevarlo de tarea. ¿Cuál ha sido en mi historia la carnada que el enemigo ha usado conmigo y le ha dado más resultados? ¿Cuál ha sido en mi historia la carnada que el enemigo ha usado conmigo y le ha dado más resultados? Estoy hablando de preguntas que sencillamente nos hablan de ponernos un poco frente a un espejo honesto, ¿cierto? Y en ese espejo honesto yo puedo, como conociéndome, prevenir, poner un límite. Y aquí creo que hay un par de cosas. El fracaso moral no viene de un momento de explosión, viene de un goteo continuo. No viene de un momento en que, aquí estoy explotando en esto y reventó esto. Viene de algo que se horadó gradualmente. Y eso tiene que ver, amigos, con cosas que nosotros permitimos. Y ahí no podemos echarle la culpa al diablo. A veces el diablo nos mira y dice, yo no tuve nada que ver con eso. Claro, no me metan en pelea de perros, yo no estoy... Ahora, si te cuesta trazar una línea, es porque probablemente estás en alguna batalla personal. Si te cuesta trazar una línea, un límite en ciertas áreas, es porque es una luz amarilla en tu vida. Busca un amigo, busca un partner, busca a alguien con quien puedes trazar una línea. José lo decía, entre pastores nosotros buscamos protegernos. Y recuerdo años atrás en una iglesia donde uno de los pastores de un equipo pastoral estaba diciendo, amigos, pastores, tengo una mujer que me está tratando de seducir y no sé qué hacer. Entonces, si tú crees que los pastores son inmunes a estas cosas, yo me imagino que queda claro que no. Los líderes serán cada vez más atacados, especialmente en esta área. Va a ser algo que no va a venir. 4. Protege tu corazón. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y así como hay cosas que tú necesitas asegurarte que estén muy bien dentro de tu corazón, tienes que asegurarte de que haya otras cosas que estén bien lejos de tu corazón. ¿Me sigue? Es decir, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué estás atesorando? ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás procesando dentro que estás asegurando que tengas como la vida? Un corazón protegido es supervivencia. Un corazón descuidado es desastre. Entonces, si guardamos gradualmente la falta de atención de nuestra esposa,
la poca frecuencia o no sé, o la mala calidad de nuestra vida sexual. No sé, las cosas que tú empieces como a dar espacio pueden detonar ciertas áreas donde vas a estar peleando más fuertemente y donde probablemente no necesitas que estés peleando. De alguna forma, el amor apasionado por la pureza va a salvar a un hombre de la impureza. Amar la pureza, valorar lo que eso tiene, valorar que y por esto nuestro mensaje en la viña frecuentemente sobre identidad, el hecho de que Dios me ama como yo soy, que yo amo a Dios y que vivo una vida sabiendo que soy hijo, soy hijo, soy hijo. Entonces lo que importa no es tanto lo que yo haga para Dios, sino quién soy yo con Él. Entonces que Él pueda preguntarme, como le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta del Señor. Y si yo le puedo decirle, sí Señor, te amo. Sí Señor, mi corazón es tuyo. Sí Señor, mi enfoque eres tú. Entonces, ¿qué está llenando mi corazón? Mi amor por Él. Y si hay amor en tu corazón para el Señor, y si tú tienes esta pasión para amarle apasionadamente, lo demás queda fuera. ¿Aló? ¿Me siguen? Es un tema de guardar el corazón. 5, y después yo tengo 2 más nomás, pero como para meditar en ellos. ¿Cuántos conocen lo que se llama un cambiavías en las líneas del tren? ¿No? Una palanquita, donde hay una zona donde hay muchas líneas de tren, y tú mueves la pequeña palanca, ¿verdad? Y el tren viene en dirección, mueves la palanca y el tren termina en Melipilla cuando su destino era Temuco. Muy poco. Es el cambiavías, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, porque puede equivaler a esta figura de un cambiavías, ¿no? Un cambio de línea. Un acto vergonzoso nunca salió de la nada, fue concebido en la cabeza como un pensamiento vergonzoso. Lo que tú hagas o no hagas en relación a la verdad va a determinar si serás victorioso o víctima, si tendrás autoridad o estarás subyugado, si serás libre o serás esclavo. Pero, ¿qué hacemos con la verdad? ¿Cómo respondemos a la verdad? ¿Cómo actuamos con la verdad? No podemos nada contra la verdad, esto dice la Biblia. Pero eso va a determinar qué pase contigo. La cosa siempre tuvo un origen aquí en la cabeza. Siempre tuvo un pensamiento, y el apóstol Santiago en el primer capítulo lo describe cómo uno llega a dar a luz el pecado. Pero hay procesos internos en la cabeza de un cristiano que pueden llevarlo desde un paso al siguiente paso, hasta hacer lo que está haciendo y que está mal. Entonces tu mente realmente es clave en esto. Y por eso la palabra, la oración, la meditación, el enfocarte, y que a veces puede ser árido, puede ser lento, puede ser como no es lo mejor que puedo hacer, pero, o no es lo mejor que yo quiero hacer, pero si una vez que me meto en la disciplina, pasa a tener deleite en mi vida. La disciplina de buscar, la disciplina de orar, la disciplina de leer, la disciplina de entrenarme, da como fruto que llego a ser un cristiano en el tiempo que se deleita en lo que Dios me está dando a través de eso. Amén. 2 más. Protege tus ojos, ¿no? Un amigo mío dijo que el deporte favorito de los hombres no es el fútbol, es mirar. No sé si me entienden lo que quiere decir, pero es el tema, ¿no? Yo estaba mirando nomás.
Y otros, digamos, hacen este juego de que, bueno, mejor evita, si la primera vez no pudiste evitar mirarla, tan linda, tan atractiva, tan curvilínea, bueno, busca la segunda mirada. Como la primera no pudiste, bueno, mira una segunda vez para otro lado, algo así. De la doctrina de la segunda mirada. Entonces alguno dijo, bueno, entonces la primera mirada la voy a mirar bien, así si tengo que saltar esa. Claro. Pero lejos, broma o no, la Biblia dice que Job hizo un pacto con sus ojos. Y yo recuerdo haber leído esto hace tiempo y sentí, esta es una buena cosa, ¿no? Y obviamente que si es un área sensible puedes percibir que vas a fallar muchas veces, que te va a costar, pero se puede. Tú puedes disciplinar tu vista y tu mirada para mirar lo que será bueno, lo que será agradable ante Dios, lo que será aquello que va a edificar tu mente y tu corazón. Ese es un tema de fuerte disciplina personal. Los hombres necesitamos levantar la cabeza, mirar correctamente. Me da mucha pena, sinceramente, cuando algunas de mis hijas me han dicho, papá, yo estaba en la iglesia y sentí la mirada de ese hermano. Sentí que la mirada me estaba sacando la ropa. Sentí lo incómodo. Y bueno, los hombres yo no me di cuenta, no me daba cuenta, pero esa persona que está haciendo eso, ese hombre que está haciendo eso, ya está con un proceso interno bastante intenso. Para que llegue a hacer eso a la iglesia, ¿verdad? A mirar así a las jovencitas, es porque ya está cultivando y dejando mucho espacio en su propia vida personal. Entonces, guardar la mirada, guardar lo que miramos, es un acto concreto y deliberado. Y lo último es protégete de las cosas pequeñas, ¿ya? La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero, ¿sabes qué? No hay cosas pequeñas. El Señor siempre te está entrenando para ser un gran administrador de aquello que Él te va a confiar. Entonces, está poniendo ahí delante de ti tu capacidad de ser fiel. En los momentos en que nadie te ve, el Señor te ve. Entonces, cuando en tu cabeza exista esta batalla entre la cabeza y el corazón, es como aquí la cabeza te dice, ¿y qué tiene de malo? Y tu corazón te dice, tú sabes que está mal. Y tu cabeza te dice, pero si la Biblia no dice nada sobre esta cosa. Pero tu corazón te dice, sí, pero la Biblia no tiene que ser tan explícita para llegar hasta allá. Es un tema de poder deliberadamente batallar contra el razonamiento que en nuestra cabeza nos va a llevar al mal. Martín Lutero decía que la razón se vende como una prostituta. Tú puedes engrupirte a ti mismo fácilmente. ¿Alguien se ha sentido que ha caído en ese error? ¿Ya? Uno puede empezar a decirse la cosa, empezar a vendérsela, uno sabe que es incorrecta, pero finalmente se la compra. Y después viene el dolor, viene el sufrimiento, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Hay una palabra en la Biblia, en Mateo, que dice benditos. Y quiero agregar algunas como paralelas, frases paralelas: benditos, felices, envidiablemente afortunados, espiritualmente prósperos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza será la prueba para poder tener una relación abierta con el Señor. Los que somos casados,
entendemos que cuando no hay nada ajeno en tu cabeza, nada inadecuado en tu mente, tú puedes mirar a tu esposa cara a cara, decirle cuánto la amas y disfrutar de tener o no tener relaciones sexuales con ella o no. Porque lo que más está valiendo ahí es la comunión. Lo que más pesa es que ella y yo tenemos un contacto y una cercanía que tiene que ver con el corazón. Y en esta área en particular, creo que es precisamente la derrota de muchos hombres que precisamente les roba la libertad de la vergüenza y de la culpa. Y el enemigo quiere poner culpa y quiere poner vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque con eso te deja autocentrado. Tu vida empieza a girar en torno a ti mismo. La culpa con la que tú batallas, la vergüenza que tú sientes. Y finalmente tu prójimo puede estar al lado, tu proyecto puede estar delante de ti, la misión que Dios te está dando puede estar ahí, el llamado de Dios puede estar ahí, pero tú estás como Gedeón viviendo un mundo de autopobreza, de estar como perdiéndolo todo porque sencillamente lo único que miras es tu propio y pequeño y terrible mundo, de sentirte indigno, de sentirte sucio, de sentirte mal, de sentirte que estás atrapado. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Y por último, un hombre que está batallando con todo esto y que se atreve a abrirse, a ser vulnerable, a compartirlo con alguien, con un compañero, con alguien aquí en la iglesia. Ese es un tremendo acto de valentía que puede salvar tu vida. Y créeme que la gran sorpresa es que muchas veces tú piensas que el otro ni está pasando lo que tú estás pasando. Y lo que ocurre es que el otro te dice: ah, ¿tú también? ¿A ti también te pasa? ¿Tú estás en lo mismo? ¿Y sabes qué? Lo único que esto muestra, chiquillos, es que el enemigo está allá afuera, no está aquí adentro, aquí somos hermanos, pero está usando el mismo dardo contigo, conmigo, con el otro, con este, pero porque provoca esto de culpa y vergüenza, es que nos mantiene separados, aislados, desprotegidos, ¿no? Los hombres necesitamos crear estos lazos de compañerismo. Las mujeres siempre dicen que nosotros hombres no... Me ha tocado escuchar esposas que se quejan de lo mismo. Es que mi marido no tiene amigos en la iglesia, no habla con nadie, no se relaciona con nadie. Y las mujeres, claro, van hasta el baño juntas. Pero los hombres necesitamos poder sanamente exponernos, sanamente abrir nuestro corazón, sanamente pedir apoyo, pedir cuidado. Y en este proceso llegas a destino. Yo creo que José en la Biblia, en Génesis, lo que sabemos de él, que pudo enfrentar contra la mujer y arrancarse de ella, aunque le costó su puesto y su pega, yo creo que fue algo que él cultivó durante todos sus años de guardar su vida, de vivir en un sano temor de Dios. Amigos, somos hijos de Dios, somos sus escogidos, somos su iglesia, Dios nos ama como somos, pero caminar en un sano temor de Dios es una tremenda protección que implica sabiduría para vivir. Y Proverbios parte diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y en el capítulo 5 y en el capítulo 7 y en otros pasajes te habla de que eso te va a librar de la mujer extraña o de la adúltera. Áreas complicadas en la vida de cualquier hombre. Así que sirva esta reflexión solamente para ser honesto contigo, para que tú sepas que estas son áreas reales, son áreas difíciles, pero que en realidad
cada uno de nosotros necesita tomar las medidas que lo van a proteger. Y estos consejos en realidad tienen este sentido. Yo quiero ser práctico con ustedes, no quiero teorizar, porque me parece que en realidad necesitamos hacer lo que debemos hacer y cuidarnos de lo que no debemos hacer para tener éxito en nuestro viaje con el Señor. Amén. Amén. Así que, José, ¿tienes algo más? Cuando el Ale hablaba de algunas cosas, yo quiero ser muy sincero con ustedes en esto. Muchas veces somos tan nosotros como pencas para reconocer lo que realmente está pasando en nosotros, que muchas veces le echamos la culpa al diablo. Pero el Ale tiene mucha razón en algo. Estas cosas, la gente evangélica tiende a decir esto como: es que me caí, que tuve un tropezón. Y eso no es así, hermano. Tú no llegas y simplemente caminas por la vida y te tropiezas y caíste en la cama de tu vecino. ¿No es verdad? Para que comenzase eso, tuvieron que haber altas líneas que empezaste a pasar y que empezaste a ser vulnerable, y altas áreas que empezaste a avanzar para llegar a. Pero muchas veces queremos nosotros simplemente como: es que me caí, no, es que el diablo me tentó, no, es que asumimos nuestra responsabilidad como hombrecitos. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero hacer algo que particularmente como siento yo esto. ¿Se acuerdan de los dos ejemplos que le di cuando comencé? Esta persona que primero se avergonzó por lo que yo contaba y me decía: pastor, no cuente nunca más esto, porque no tenemos por qué saber lo que ha pasado con usted. Y la otra persona que después en la puerta calladito me dijo: gracias. Yo quiero orar por esa segunda persona. Por esa persona que es capaz hoy día de ponerse en pie y decir: gracias. He estado pasando la línea. Gracias. He estado pasando demasiado tiempo en esto de la pornografía. Gracias. He estado tratando de justificar lo injustificable. Gracias. Estoy siendo atacado o tentado en esta área. Así que si tú eres eso, yo creo que te pongas en pie y voy a orar por ti en eso. Gracias, José. Gracias.